formas, campos, espirales, energías, movimientos, colores. Eso es lo que ingerimos cuando comemos los alimentos, sobre todo conscientemente. Recogemos la energía que estaba uniendo antes el cuerpo físico. Como muchos de vosotros conocéis, no solamente tenemos un cuerpo, sino dicen los grandes antiguos que tenemos 7 cuerpos. Claro, si con uno y no sabemos cómo cuidarlo, si tenemos que cuidar a los 7... Pues 7 charlas como estas para empezar. Tenemos el cuerpo físico, que es lo visible, lo palpable, lo medible, es lo operable. Pero no hay cirujanos de los otros cuerpos, solamente el cirujano actúa sobre el cuerpo físico. Y cuando yo como, me tengo que dar cuenta que no solamente alimento al cuerpo físico, cuando estoy metiendo una planta, un remedio o fitoterapia, no solamente está actuando sobre el cuerpo físico, sino eso en escala va llegando hasta el 7º cuerpo, hasta el 7º cielo casi. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo energético, etérico, un cuerpo astral, emocional o anímico, tenemos el yo, la conciencia, y tenemos 3 cuerpos espirituales superiores, manas, buddhi, atma, o espíritu, yo espíritu, espíritu de vida, o el ser humano espiritual, que es lo que, en palabras de Rudolf Steiner, hablaba de esos 3 grandes cuerpos a desarrollar por el ser humano. O sea que todavía en los millones de años que nos toca, pues ya nos veremos una y otra vez. Porque claro, aquí nos hemos reunido los que hemos suspendido pues las clases en otros planetas. Todos aquellos que no hemos superado el amor de Venus o la fuerza y el coraje de Marte, pues dice, oye, pues baja aquel planeta que allí donde están todos los retrasadillos. Los que están esperando a los exámenes de septiembre, baja con ellos a ver si apruebas tus asignaturas pendientes. Y aquí nos hemos reunido todos. Y todas, claro. Campos de energía, forma y color. Esto es lo que nos alimenta. Esto es la energía verdadera. Y la planta tiene esa energía, porque la planta tiene energía vital. El mineral tiene un cuerpo físico. En los cuerpos que os decía antes vamos a quedarnos en los 4, vamos a dejar los 3 para dentro del 1.000.000 de años que nos toca vivir todavía. Y en los 4 hablaríamos del cuerpo físico, lo que tenemos en común con el mineral. El cuerpo etérico, además del cuerpo físico, lo que tenemos en común con el vegetal. El cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo anímico, ánima, de donde surge animal, es lo que tenemos en común con el animal. Y el último cuerpo es la conciencia del yo, y es el ser humano. No es que estemos en la cúspide, porque muchas veces hay seres humanos que están más abajo que el último, ¿no? Pero somos casi como una especie en nosotros mismos. Un perro es muy parecido a otro perro, un gato es muy parecido a otro gato, pero un ser humano a veces es muy diferente a otro ser humano, aunque en el fondo la sangre sea roja, y el corazón a la izquierda. Bueno, por lo menos todavía queda algo a la izquierda. Cuando todo va hacia la derecha, aunque vaya todo hacia la derecha, por lo menos el corazón a la izquierda y la sangre roja. Y digo, bueno, pues por lo menos. Esperemos que no nos cambie, ¿no? Que no empiecen a hacer transfusiones de sangre azul, de sangre noble, ¿se entiende? No de la camisa azul. Entonces todos tenemos que saber que una naranja es una energía solar. Había un médico antroposófico que decía que la naranja es energía solar y que una calabaza es energía, se expande, se expande, se expande. Es lo contrario a una raíz. O sea, es el fruto que se expande, que se expande, que se expande y que es muy energético, ¿no? Para mí, entre las calabazas, por decir algo parecido, que recogimos cuando estudiábamos medicina, está también otra gran calabaza, por decirlo así, que es la sandía, que entre otras cosas tiene, como luego veremos a grandes rasgos, el licopeno, que es uno de los grandes antioxidantes, ¿no? No solamente el tomate tiene licopeno, la sandía tiene tanto licopeno más que el tomate, y además es una planta energética, plena para el verano, refrescante y además con toda la energía en expansión. Es lo contrario de una raíz que tiene la energía en contracción.
Esto se me ocurrió un día. Podemos comer lo anterior o podemos comer todo esto, ¿no? Para los que no leéis desde allá atrás, dice, ¿y dónde estará mi carro? Entonces, bueno, pues ahí vamos al supermercado y además en el supermercado sabemos que no vamos a comprar lo que necesitamos, sino todo lo que está a una altura, porque esto se ha estudiado, a una altura de aquí hacia aquí es lo que se compra. Entonces, claro, esto muchas empresas lo saben y además incluso hacen ofertas a los supermercados para que sus productos estén entre aquí, o sea, entre el ombligo y la ceja izquierda. Entonces, porque saben que ahí vas a comprar más. Entonces, pues esa es claro, la sociedad capitalista es la sociedad que te hace creer, que te hace crear cosas que a ti que tú crees que son necesarias, pero son las más inútiles de todas, ¿no? Y son las que compras, claro. Colores, también son colores estos, ¿no? Yo no digo que no haya que utilizarlos, esto es así, porque en el momento en que tú crees que esto es malo, al día siguiente la vida te hace tocar los pies en la tierra y dices, ahora vas a ver, vas a necesitar. Qué bien que esto también esté, qué bien que esto también esté ante un dolor, ante una fuerte, ¿no? Pero es curioso porque la palabra receta se utiliza tanto para el médico que hace esto como para el cocinero que está cocinando, ¿no? Entonces es curioso, yo prefiero utilizar la segunda, la primera. Cuando iba al médico era de los que me tocaban el pulso, claro, yo me ponía nervioso, yo con 6, 7 añitos me iban al médico, te ponían detrás de aquella pantalla que te veían hasta las tripas, claro, luego descubrí que aquello era horriblemente malo, porque estabas allá, me acuerdo de la escuela, entonces 40 o 50 que estábamos en la clase de la escuela, cada uno pasaba por la pantalla y le veías las costillas, le veías el esqueleto, ¿no? Y era los rayos X aquellos. Claro, estabas ahí 2, 3 minutos mientras los otros te estaban mirando, claro, hasta dentro de unos años te dijeron que aquellos rayos X no eran tan buenos, ¿no? Pues yo me tomaban el pulso y siempre me subía a 150 y ¿te pasa algo, chaval? A mí no me pasaba nada, pero tenía alergia a los médicos. Por eso estudié la medicina, ¿no? Porque dicen que cada uno estudia aquello que necesita curar. Por eso yo debía de necesitar curar la alergia a los médicos y ahora digo, pues medicina. Estuve a punto de elegir biología, pero como biología dices que luego que doy clases allí a los niños, digo, pues medicina. Ahora me doy cuenta que la medicina que hago es más biológica, que habla más de la vida que de la muerte, que habla más de favorecer la salud que luchar contra la enfermedad. Y estoy contento, estoy contento. Aunque a veces no se has entendido, porque eso también es verdad, ¿no? Porque cuando la gente llama a nuestro centro, que es un centro de salud reconocido y todo eso que siempre decimos, reconocidos por el Departamento de Salud de Navarra, que no es fácil, además que el Departamento de Salud de Navarra, con la clínica universitaria a la cabeza, te reconozcan estas cosas. Cuando alguien llama al teléfono y dice, ¿y usted es médico? Y le digo, sí, sabiendo que la segunda pregunta es, ¿médico, médico? Y siempre le digo, sí, sí. El campo en espiral, decimos en antroposofía, en medicina antroposófica, decimos que lo espiral es el cuerpo astral haciendo forma. Entonces son los cuerpos sintientes, es una palabra que a mí me gusta mucho, como utilizan los budistas, ¿no? El cuerpo sintiente, el cuerpo de la sensación, el cuerpo del sentimiento, el cuerpo de la emoción, el cuerpo del afecto, ¿no? Sentimiento que está en mí, emoción que se expresa, de movere, que algo que sacude, algo que sale, afecto con la relación con los demás, ese es el cuerpo sintiente, es el cuerpo astral, dicen los grandes entendidos que eso se manifiesta en espiral. ¿Por qué espiral? Viene de una lengua antigua que es espir, que dicen que es una lengua más antigua que cualquiera de las que hay en Europa, incluido el euskera, incluido el vasco, y entonces decían que espir es de una raíz de la vida, de la energía. En la espiral, que aparecen los petroglifos en Galicia, mi mujer es gallega, gallega y meiga, o sea que... Y entonces cuando he ido a visitar más de una vez veo que la espiral está muy grabada en los petroglifos de hace cientos de años, por no decir milenios de años, ¿no? Entonces esa es la vida, la espiral, ¿no?
Quizás algún día nos daremos cuenta que una espiral nos puede proteger mucho. Yo por lo menos lo siento así. Van Gogh veía la espiral, veía el yin y el yang, veía lo masculino y lo femenino, veía el solve coagula. Porque no solamente hay medicina tradicional de Oriente, tenemos que tener en cuenta que hay medicina tradicional de Occidente, que es la antigua alquimia. Mientras la medicina viene de los Medas, de Persia, todavía se conoce como guerras médicas, las guerras de los persas contra los helenos, contra los griegos, había una medicina en la Tierra Negra, Kemia, ¿no? A los que los médicos griegos le llamaban kemicina. Estoy hablando del antiguo Egipto. Persia, Egipto eran dos polos de poder y de salud en esa época, ¿no? Donde el médico era médico, sacerdote, sanador, curandero, acompañante, escuchante, que antes tenían tiempo para escuchar. Y entonces esa kemicina, que era el nombre que daban los griegos a la medicina que se hacía en Egipto, fue integrada por los árabes y le añadieron el al por delante, alquimia, o alquimia, alquemicina, por ser el nombre de Alá, de su Dios, y entró en la península por el sur y se expandió por Europa. Entonces la alquimia, la espagiria, spaon y ojerein, que significa solva y coagula, es la noche y el día, es lo femenino y lo masculino. Pero dentro de mí hay lo femenino también, igual que dentro de las mujeres hay lo masculino. O como decía Jung, el animus y el ánima, ¿no? Y el mejor casamiento que podemos hacer es ese. Lo otro no es tan importante, pero casar lo masculino que hay en mí con lo femenino que hay en mí es muy importante. Porque como yo como hombre luche contra mi femenino, siempre echaré la culpa a la mujer de mis males. Algunas veces sí que... Y también son fractales a los que sabéis un poco de esto. O sea, a cualquier lugar que vea se reproduce la totalidad. Es como un punto de acupuntura que refleja todo lo demás, la oreja que refleja todo el cuerpo, los pies que refleja a nivel de reflexología todo el cuerpo, pero es que las plantas, los fractales ya se inventaron mucho antes, ¿no? Los helechos, cada trozo todavía sigue reproduciendo y sigue el mismo patrón, campos de energía, con pequeñas diferencias. En la flora, en la planta inicial, en la planta primordial, como decía Goethe. Goethe, uno de los grandes sabios, que hoy en día conocemos solamente el Fausto de Goethe y poco más, era un gran estudiante de la naturaleza, un gran estudioso de la naturaleza, era un naturalista pleno. Él decía que a la hora de conocer una planta, lo que tenemos que es sentarnos delante de la planta, aquietar la mente y permitir que la planta nos dé su información. Esto es lo que hacían los antiguos, cuando no había tanta mente racional, que como su propia palabra dice es una ración, mientras el resto de la tarta ni la olemos, los antiguos estaban conectados con el mundo, no habían desconectado a través de la mente racional, con esa capacidad de empatía, de sentir a la flor que está delante y de saber que la manzanilla en Cataluña, en Euskadi y en Galicia se utiliza para lo mismo, que es para el aparato digestivo. A mí, yo era de los que mi mamá, mi madre, me ponía emplastos de manzanilla en la tripa cuando estaba malo, ¿no? Y encima me ponía la mano, entonces aquello ya estaba curado, ¿no? Campos de espiral que incluso los elementos de la naturaleza lo plasman, ¿no? Esto es un esquema que se lo debemos a Rudolf Steiner, que dice que la planta invertida es como un ser humano. De hecho, el ser humano respiramos oxígeno, enviamos CO2 a la naturaleza, la planta recoge CO2, respira CO2, junto con el agua produce almidón o hidratos de carbono y envía oxígeno. Somos totalmente complementarios. Como luego veremos, la hemoglobina y la sangre son prácticamente la fórmula calcada, ¿no? Lo único que uno tiene en el interior el hierro y es lo que da coloración roja de Marte, no son símbolos baratos, y las plantas tienen magnesio, que es lo que da coloración verde, ¿no? Pero es que curiosamente el verde y el rojo son complementarios. Cuando yo veo
una lámina de color rojo y me quedo 2 minutos mirando a vista fija, si yo cierro los ojos veré el color verde, y al revés. Entonces, las plantas y nosotros hemos nacido para ser uno para el otro. No solamente las plantas para nosotros, sino nosotros tenemos que cuidar a esas plantas con mucho respeto, además, con muchísimo respeto, porque vivimos gracias a ellas, ¿no? Gracias a ellas. Entonces, las raíces es lo más mineral, lo más tierra, lo más desvitalizado, antes era lo más vitalizado, pero que ayuda a revitalizar el cerebro, el sistema nervioso, el sistema neurosensorial, el águila que os decía antes. Entonces, en los niños pequeños, en el primer septenio, dentro de la medicina antroposófica, cuando queremos que el cerebro funcione bien y se incorpore en el cuerpo, le damos mucho verdura raíz. Zanahorias, remolacha roja, comidas, en zumos, en cocidas, en purés, como queráis, eso estimula. Rudolf Steiner dice que si un niño tiene lombrices, claro, la lombriz intestinal, desde la medicina antroposófica, está indicando que las fuerzas formativas de la cabeza, de la conciencia, no han entrado en el cuerpo y no dominan el cuerpo, no controlan el cuerpo. Y entonces se desarrollan sustancias, elementos o vida que es extraña al aparato digestivo. Entonces, él recomendaba especialmente tomar verdura raíz, zanahoria, remolacha roja, y lo decía especialmente además en luna llena. ¿Por qué? Porque la raíz tiene que ver con la luna, tiene que ver con lo lunar. De hecho, antiguamente cuando se plantaban, no se plantaba en cualquier época. O sea, si quería que echara raíz, en mengua, si quería que fuera hacia arriba, en creciente, ¿no? Entonces, la luna tiene que ver con el proceso raíz. Y al contrario, la flor y el fruto tiene que ver con lo metabólico, con la digestión, con el metabolismo, con la parte, con el calor, con la zona del calor, ¿no? Entonces, la zona del calor está aquí. Y esta zona, para digerir necesitamos calor, para pensar necesitamos frío. Si hace mucho calor no podemos pensar, si hace mucho frío en el abdomen no puedo digerir. Yo cuando veo a esas jovencitas que van, ya os he dicho antes que era la vaca, el águila, el león, cuando ya las jovencitas las veo en pleno invierno, sobre todo ahí en el norte, en Donostia, en San Sebastián, con la camisetita así, pues siempre me viene el esquema y casi estoy a punto de decirles, pero ¿no ves que se te va a enfriar la vaca? Formas. Esto es un libro extraído de un libro que es Wilhelm Pelikan. Pelikan fue un médico antropósofo que habla de no solamente de la materia, sino de los elementales y de las formas que hacen de que la materia sea posible. Luego os daré unas cuantas diapositivas sabiendo que no me iba a dar tiempo para profundizar, pero que luego la tenéis para profundizar vosotros. Y Pelikan, se escribe igual que el de la tinta china, es un hombre que estudió mucho la naturaleza bajo las directrices que le dio Rudolf Steiner de una visión de lo energético y de las plantas que plasman una energía, flores y frutas. En principio está la semilla, que es lo primero que está contraído, ¿no? que guarda toda la información, y en la semilla está el futuro de la planta cuando crezca. Y aquello, cuando hay agua, lo que hace es la primera expansión. La semilla está concentrada y hay una expansión, una apertura, y empieza a crecer. Los pétalos, mejor dicho, las hojas, en un momento se cierran y se transforman, y la flor no son más que hojas transformadas. La primera concentración es un capullo que se cierra sobre sí mismo, primera concentración después de la semilla. Y la flor que se abre para recibir los rayos dorados del sol. O sea, de alguna manera, la naturaleza ha previsto que las flores necesiten el sol que hay en el exterior. Nosotros tenemos capacidad de regular nuestro organismo calórico. Las plantas no. Las plantas dependen del exterior y dependen de la luz y el calor del sol.
es una apertura, una expansión de la flor. Posteriormente surge la semilla y hay otra contracción. Hay una contracción de la semilla hacia el interior. Y finalmente la última expansión, que es el fruto, y del fruto el azúcar, que es lo más asimilable por el cuerpo humano. Porque mientras el almidón, las proteínas y los lípidos se van digiriendo a diferentes alturas, el almidón empieza la digestión con la tialina o amilasa salivar en la boca, las proteínas empiezan la digestión con el ácido clorhídrico y la pepsina en el estómago, los lípidos empiezan la digestión con la lipasa pancreática, mientras los grupos principios inmediatos se digieren en esos 3 pisos, el azúcar no, el azúcar pasa directamente hasta el intestino, es algo predigerido, es algo que casi no necesitamos energía para su digestión. Por eso, en medicina y en nutrición se les ha olvidado restar, que si tú comes una barra de pan blanco y tiene X calorías, vamos a ponerle 2000 calorías, luego tienes que restar las calorías que el cuerpo invierte en su digestión. Es posible que comiendo fruta comas la mitad de calorías, 1000 calorías vamos a poner, y la digestión es mucho más fácil, con lo que tu cuerpo pierde mucha menos energía en la digestión. O sea, en definitiva, como diría un capitalista, la plusvalía es mayor. Campos de energía, esto es una idea de Rudolf Steiner, una idea a tenerlo en cuenta, como el cuerpo es un pentagrama y en forma de pentagrama la energía circula por todo el organismo. En las plantas posiblemente hay esa energía. Y esa energía que hace que la savia crezca y suba, incluso en árboles tropicales de 20 o 30 metros, sin ningún corazón que bombee esa savia. O sea, de alguna manera la savia circula y los círculos y la energía y la sangre circula, incluso dicen los embriólogos que la sangre en el embrión circula antes de que aparezca el corazón. Es un tema que lo tengo bien estudiado porque es uno de los temas que yo estoy profundizando a nivel de enfermedades del corazón, desde el enfoque de la medicina antroposófica. Formas, energías, color. O sea que cuando tenemos nosotros una planta que es todo raíz, sepamos que la raíz está lo mineralizado, lo más condensado, la energía. Y cuando tenemos una raíz como la zanahoria, sepamos que la flor está debajo de tierra y que tiene un tipo de energía diferente. Esto es el guaraná, que es un fruto, y que, como decían los antiguos, tiene una asignatura. Casi yo, cuando la primera vez que vi un guaraná, el fruto del guaraná, dice, estos son como los ojos que me están mirando, ¿no? Son como cientos de ojos que me están mirando, ¿no? Los antiguos tenían muy en cuenta esto, que llamaban ellos las asignaturas. No es que se parezca a, sino que los mismos procesos que hay en ciertas zonas de mi cuerpo, los hay en esta planta, los hay en los minerales y los hay en los animales que viven con estas plantas. O sea, que yo interiorizo como órganos los mismos procesos que en la naturaleza hay como minerales, como plantas y como animales. Y esas plantas que estoy comiendo y que estoy ingiriendo traídas del Amazonas están despertando en mí esa capacidad de autocuración. Para mí no es curar desde fuera, sino le estoy dando un modelo nutritivo para que mi cuerpo se autorregule a sí mismo. Porque esos procesos que viven las plantas ya están dentro de mí. Lo que antes os decía, abajo lo más lignificado, lo más duro, la celulosa, en medio el almidón y arriba el azúcar. Campos de energía, formas que desde la planta más pequeña, daros cuenta que hay, arriba y a la derecha está el báculo del obispo, del papa, que antiguamente utilizaban, era no solamente un báculo de poder, sino era una vez más la espiral, era la espiral. Era la energía de la vida, la espiral es la energía de la vida. Entonces, hay muchos símbolos, muchos procesos que se materializan en la forma, en la materia, en forma de espiral. Una cosa muy curiosa es que yo descubrí hace unos años que humano viene de humus. Humus es la parte más viva
de la tierra, allá donde está todo lo vivo, todo el organismo. Y cuando alguien se le introduce en la fosa porque ha muerto, se le inhuma. Y cuando a alguien se le saca de esa fosa para hacerle una autopsia después de 2 años, se hace una exhumación, se le saca del humus, se le saca de la tierra, pero venimos de la tierra. Ese símbolo que aparece en la Biblia, que Dios cogió barro, le dio agua y sopló el aliento y le dio vida, es un símbolo verdadero, es así, el ser humano es así. Nuestro cuerpo es físico y es terreno, pero nuestro aliento es espiritual y viene del universo, viene de un universo a los que algunas personas tienen conexión todavía, sobre todo los niños pequeños, porque no han perdido esa conexión con el universo. Y esa conexión con el universo se transmite incluso en que el hueso del cráneo todavía no es fijo ni es duro, y aparecen las 2 fontanelas de fuentes, la fontanela mayor y la fontanela menor en el cráneo, está indicando que todavía el niño no ha perdido la conexión con el mundo espiritual, porque los antiguos esa conexión la tenían. Y cuando hablaban de los dioses, no estaban hablando de unos dioses que ellos idealizaban, sino unos dioses que veían y que sabían decirles y darles un nombre. No podemos creer que aquellos eran tontos y nosotros los listos. O sea, no podemos creer que solo hemos quedado los listos, los más listos de la clase, porque, como os decía antes, somos los otros, los retrasadillos. Los más listos están en el sol. Nosotros estamos todavía en un planeta que tiene muchas sombras. Es la raíz sensible a lo salino, a la hoja, a lo terreno. Se vitalizan. O sea, de alguna manera la tierra y el agua entran en la raíz, se vitalizan y pierden la acción de la gravedad y entran en la levedad del espíritu, del cosmos, del universo, de la atracción del cosmos y del universo. Esto es lo que hace una planta. Coge lo tejido muerto y lo pasa a la vida. Decimos en medicina antroposófica que lo mismo hacen las hormigas. Las hormigas tienen una labor en la naturaleza especial importante, que es aquello que está muerto, a volverlo otra vez a la vida. El ácido fórmico, por ejemplo, en diluciones homeopáticas, es muy importante para el tratamiento de las enfermedades reumáticas y es eficaz. Como antes os decía, las vitaminas, las enzimas, los neurotransmisores, las hormonas actúan en diluciones homeopáticas. Entonces, no puedo estar de acuerdo con esta gran orquestación que hay en contra de la homeopatía, ¿no? Porque homeopatía es vida. Flores, frutos, se transforman en movimientos. De alguna manera, el cuerpo humano consideramos que lo más redondo es en la parte superior, igual que en las plantas. Lo más prolongado y lo más longitudinal está en las partes inferiores. De alguna manera, los órganos del cráneo, los huesos del cráneo recuerdan más al universo, al cosmos. Los huesos más inferiores, periféricos y largos, recuerdan más a lo terreno, a lo terrestre. Incluso si cogemos el pecho, por ejemplo, veremos que las costillas más circulares son las de arriba y las costillas de abajo incluso no son ni circulares, ¿no? O si cogemos el cráneo, veremos que el hueso del cráneo más redondo es superior y no tiene movilidad, mientras lo de abajo tiene más movilidad y es más prolongado, más longitudinal. Entonces, esto es una característica del ser humano, porque recogemos esos procesos. O sea, esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? La raíz conectada con la tierra y la flor y el fruto conectado con el universo. La raíz es el coagula, mientras las flores es el solve. El solve coagula. La raíz coagula y condensa, y la flor dispersa, y se dispersa en aromas y en olor y en color. Pero a veces la flor de mucho color y de mucho aroma, en horas o en días, en pocos días, está marchita. A mí me sobrecoge mucho. Nosotros en nuestro jardín tenemos un magnolio y la flor blanca del magnolio, que eso huele a algo, es de las cosas más exóticas en el olor, pero de un día para otro se marchita enseguida. Entonces la flor se disuelve, la flor da totalmente, es como el sol, se da totalmente, él da el aroma
al tonto y al listo, al que es bueno y al que es malo, entre comillas. Esto es la flor se disuelve con sus aromas que se evaporan. Bueno, de alguna manera, las plantas, hay algunas que van hacia la raíz, otras que desarrollan más la flor o el fruto, hay otras que desarrollan más el tallo o la hoja, y entonces esto es lo que hace que la función de cada una de esas plantas sean totalmente diferentes. Por ejemplo, todos sabéis, los que hacéis fitoterapia, los que hacemos a veces homeopatía o medicina antroposófica, medicina espagírica, que las plantas amargas están cumpliendo en la naturaleza el mismo proceso que hace el hígado o la vesícula biliar dentro de mí. Y entonces, no es que de alguna manera doy las plantas amargas porque sí, sino porque recuerdan al hígado y a la vesícula biliar su buen funcionamiento. Entonces, con ciertas plantas recuerdo el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo. Y aquí estoy hablando de unas plantas como los que estamos tratando en este congreso, que son plantas del Amazonas, que tienen mucha energía vital. Bueno, son palabras, son cosas que ya os he contado, los 4 cuerpos. De alguna manera, no solamente tenemos un organismo físico, tenemos un organismo acuoso, tenemos un organismo aéreo y tenemos un organismo calórico. El organismo físico regido por los pulmones, y digo bien porque no me estoy equivocando, el organismo acuoso regido por el hígado, el organismo aéreo regido por los riñones y el organismo calórico regido por el corazón y el plexo solar, porque para mí el calor del cuerpo está en el plexo solar, en el plexo celíaco, en la boca del estómago. Con los 4 cuerpos y los 3 que todavía nos toca por desarrollar. Pero como tenemos 2.500 millones de años por delante, ya nos veremos en alguna otra charla por aquí. En los trópicos, como os decía antes, el calor, el perfume, la madera, el elemento terrestre se acerca al cosmos, el cosmos se acerca más que nunca, ¿no?, a la Tierra. En los polos no hay vida. Esto es a pinceladas, porque lo vais a tener. Sabía que no me iba a dar tiempo, pero para mí es muy interesante. O sea, en los últimos tiempos se habla de antioxidantes. Estoy hablando de la vitamina C, de la vitamina A, de la vitamina E, que algunos de los productos que estamos viendo este día también lo tienen. Entonces, son sustancias que impiden la oxidación. O sustancias minerales, el cobre, el zinc, el selenio, otras sustancias que... pero no aisladas, sino en el conjunto. Porque cuando yo recojo el conjunto, la planta tota, como se decían los antiguos, planta tota, cuando recojo la planta tota, la totalidad de la planta, estoy recogiendo toda la información de esa planta. Y no estoy sacando la vitamina C de contexto, sino estoy dándole esa información, que además la vitamina C está con estas sustancias, con estos minerales, con aquellos elementos. Y los colores, carotenoides, flavonoides, antocianos, antocianinas, polifenoles, son sustancias que aparecen en el color. Hace poco, curiosamente, viniendo en coche, yendo desde Pamplona hacia San Sebastián, en uno de estos programas que son de entretenimiento, por decir alguna cosa, y es mucho decir, de Radio Nacional, a media tarde, decían que habían visto que aquellas personas que comían más color en los alimentos tenían menos enfermedades. Digo, curioso, ya les era hora de saber que en esos colores están los antioxidantes y muchas sustancias. El médico del futuro sabrá aplicar la forma y el color para cada enfermedad. Y además el médico del futuro no será aquel que te cure, porque eso no es verdad. Los médicos no tenemos capacidad de curar. ¿Qué más quisiera yo como médico que tener la capacidad de curar? La función del médico en el futuro no va a ser curar. La función del médico, del psicólogo, del asistente social, de la enfermera en el futuro va a ser conectar a la persona con sus propias capacidades de autocuración o despertar en la persona las grandes capacidades de autocuración que hay en cada uno de nosotros. Clorofila, taninos, fitoestrógenos, sustancias que aparecen en la salud. A grandes rasgos, antocianos y antocianinas de los frutos rojos, betalainas de la remolacha roja, quercitinas de la manzana y de la cebolla,
licopeno del tomate, licopeno de la sandía, como grandes antioxidantes, a grandes rasgos, resveratrol de la uva, sulfuros de las crucíferas, de la berza, de la coliflor, del brócoli, que hoy en día se dicen que es una de las sustancias más atrayentes en el tratamiento del cáncer o de las enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque el sulfur era uno de los 3 grandes remedios de los antiguos. Sulfur actúa mucho es el intermediario del cosmos para que la energía entre en el proceso metabólico. Sulfur, mercurio y sal. De alguna manera el sulfur recoge la energía del cosmos, Mercurio pone en comunicación, Mercurio es el dios de los médicos, pero también es el dios de los comerciantes, por eso mercado viene de Mercurio, y también es el dios de los ladrones. O sea, que elegir vosotros el grupo en el que queréis estar. Entonces, porque todos ellos ponen en movimiento las cosas. Y la labor del médico no es curar, sino poner en movimiento cuando la persona está estancada. Y cuando pones en movimiento, a veces la persona entra en crisis. A veces física, otras emocional y otras mental. Y tenemos que saber que detrás de esa crisis y de esos procesos de enfermedad está el germen de germinar, está la capacidad de curar. En la enfermedad siempre va implícito la capacidad de curarme. Pero para ello tengo que cuidarme, no esperar pacientemente que me cuiden desde fuera. No podemos nunca conseguir salud en una farmacia. En la farmacia podemos conseguir ciertas cosas, o con ciertos medicamentos o remedios podemos conseguir despertar la capacidad de autocuración de nuestro organismo. Terpenos, las infusiones, clorofila y hemoglobina. Ahí veis que casi es lo mismo. Lo que os decía antes de la clorofila y de la hemoglobina. Son prácticamente lo mismo. De hecho, Pelikan dice que para curar las enfermedades de la sangre hay que darle clorofila al organismo, porque le estamos dando el mismo proceso. La única diferencia es que tiene magnesio en su interior en vez de hierro. Bueno, tenemos con nosotros aquí una serie de medicamentos que son, de alguna manera, sangre verde. Nos habla de antioxidantes, nos habla de sustancias que van a impedir la oxidación. O sea, oxidante es aquel que va robando electrones a otros elementos y va haciendo que estos entren en descomposición y aparece la enfermedad. Antioxidante o antienvejecimiento es el que impide la desestructuración realizada por los radicales libres, que son, como se conoce hoy en día, a los radicales, a las sustancias que están a falta de un electrón en la capa exterior. Entonces, esto es lo que hace que muchas sustancias, en este caso la açaí, que es una planta tropical del Amazonas, de la zona de Brasil, que es un elemento que tiene una acción antioxidante y antienvejecimiento. Es el que llevo unos días yo tomando. Claro, porque además es que como médicos tenemos que aparentar salud. Pues yo como entré en la consulta de un médico, imaginaros que entréis a la consulta del médico y que el médico ahí está desparramado porque tiene un peso de 160 kilos, que además le huele la ropa, ha estado fumando. Y además tiene, como decimos allá, no sé si aquí diréis lo mismo, el mapa de La Rioja en la cara, de darle al tinto. Pues como entréis a esa consulta, lo mejor que podéis hacer es, perdón, que creo que me he equivocado. Entonces, bueno, pues para mí sí que son, de alguna manera, al aplicar este remedio, no curamos, sino damos un modelo para la curación. Porque mi cuerpo reconoce que en ellos hay un metabolismo muy fuerte, porque proviene, entre otras cosas, de los bosques tropicales, ¿no? Los bosques tropicales no solamente son el pulmón del planeta Tierra, sino además son su proceso metabólico, son un proceso fuerte para el organismo físico. La vida se desarrolla especialmente en el calor, en el frío se desarrolla la conciencia.
Esto es importante, ¿eh? La conciencia en el frío y en el calor la vida, ¿no? Entonces la conciencia además nos mata, nos destruye. Nosotros que tanto estrés, tanto pensamiento, tanto movimiento, tanta preocupación, tanta crisis, tanto inseguridad y tanto miedo, eso nos destruye, ¿no? Y menos mal que cada noche nos regeneramos de lo que hemos enfermado durante el día. Y además, en cuanto nosotros ingerimos algún alimento, alguna sustancia en nuestro interior, desequilibra a nuestra homeostasis, al equilibrio corporal. Entonces, de alguna manera, al ingerir nos enfermamos, y al digerir y asimilar ese alimento nos volvemos a curar. O sea, pero siempre hay un desequilibrio cuando nosotros ingerimos alimentos, por muy sanos que estos sean. Bueno. Pues esto solamente es un poco por encima, para que ver un poco los grupos de plantas, y esto sí sería interesante un poco, para mí va a ser también una posibilidad de crecimiento, ver un poco las plantas de Serpens, un poco en lo que estamos presentando hoy, ver a qué cada grupo desarrollan, ¿no? Las labiadas, por ejemplo, son las plantas aromáticas, son las plantas que recogen la energía solar, son las que más recogen la energía solar, ¿no? Entonces, el tomillo, la lavanda, el romero, son plantas de energía solar, pero por ser de energía solar también sueltan ese aroma. Sueltan no solamente en la flor, sino incluso en el tronco y en las hojas, como ocurre con muchas plantas tropicales. Ellas nacen en lugares de calor, ¿eh? Entonces, para ellas es importante el organismo calórico. Las esencias que suelta tienen que ver con la luz y con el calor. Las umbelíferas, que son más que, no tanto con el organismo calórico, sino con el organismo aéreo. Tienen que ver con la regulación del aire, que tiene que ver con el pensar, que tiene que ver con el cuerpo astral, con la emocionalidad, con el sentimiento, ¿eh? Y es curioso que las umbelíferas, que son estas que aparecen, umbela en latín es paraguas, son las que aparecen como un paraguas, y varias de estas la tenéis aquí, el anís, el comino, el perejil, el hinojo, pero por lo menos 3 de ellas actúan sobre los gases intestinales, actúan organizando el gas dentro del líquido y dentro de la digestión. También tenemos otras umbelíferas como la angélica, el apio, el levístico. La angélica se utiliza mucho en medicina antroposófica para la zona del cuello, para la zona de la faringe, la laringe. Tenemos papaveráceas. Las papaveráceas, podríamos decir, aquello que es del papaver, dice Pelikan, es como son plantas de estados anteriores del planeta Tierra. Rudolf Steiner habla mucho de esto, ¿no? De estados anteriores del planeta Tierra. Entonces hay ciertas plantas, como las papaveráceas, el ginkgo biloba, el viscum album, el muérdago, que recuerdan a etapas anteriores del planeta Tierra. Entonces tienen un látex. Dice Steiner que en la antigua Luna, que era la etapa anterior, la era anterior hace millones de años del planeta Tierra, era lo acuoso, y los seres humanos que vivían en ese momento en la Tierra se alimentaban como una leche, como algo proteínico, directamente, y el lugar era como acuoso, pantanoso, y los seres humanos todavía no tenían un organismo físico como el actual. Entonces esas papaveráceas, la dormidera, el opio, cuando los utilizamos y utilizamos ese látex, esa leche, nos trasplanta a esas etapas, donde el sentir se separa del cuerpo físico y del energético, y entonces tú vas del sentir y la conciencia pasan a otro estado. Es como que el cuerpo astral y el yo son expulsados del cuerpo físico y energético, y entonces ya no eres consciente, y hay otra conciencia que entra a tomar parte de ti. Algo así pasa con el alcohol. O sea, llega un momento donde el yo que tú has conseguido durante los 3 primeros años en la evolución, el primer año el yo aprende a caminar, el segundo año aprende a hablar, el tercer año aprende a pensar. Son las 3 grandes capacidades del ser humano que conquistamos los 3 primeros años. Cuando una persona bebe tanto que se emborracha, pierde la capacidad del yo y pierde la capacidad de andar, de hablar y de pensar. Y si no, hacerlo a prueba. Y luego me comentáis, aparte de la resaca. Es como que el yo del alcohol se ha interpuesto
y ya no es tu yo el que dirige tu vida, ¿no? Las crucíferas. Lamento ser pinchaglobos, pero 10 minutines. Bien, bien. Más o menos lo previsto. Las crucíferas son plantas que hoy en día se habla mucho porque tienen mucho azufre, es ese azufre que cuando se cuecen los alimentos, estoy hablando de la col, de la berza, del brócoli o del brécol, coles de Bruselas, de la coliflor, liberan ese azufre, ¿no? Ese azufre que hace que, decía Steiner, que el azufre impide que las proteínas se descompongan y que el azufre es el intermediario del universo para que regular nuestro campo proteico, nuestras proteínas en lo interior. Daros cuenta que nosotros especialmente estamos en el mundo del 3, pero hay 5 elementos importantes en nosotros: carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y azufre. En esos 5 se podría hablar del 90% más del metabolismo y de la bioquímica o química orgánica de nuestro organismo. El carbono tiene que ver con la estructura, con el cuerpo físico. El oxígeno tiene que ver con la vitalidad, con el cuerpo etérico. Tiene que ver con la organización de la vida. Donde hay oxígeno hay vida, donde no hay oxígeno hay muerte. El nitrógeno tiene que ver con lo sintiente, con lo anímico, con lo animal. Estoy yendo otra vez mineral, planta, animal. Y el hidrógeno tiene que ver con lo calórico, con el sol, con el organismo calórico, con el yo, con la conciencia. Y el 5.º elemento que regula también un poco, ese es el azufre. Azufre, sulfur, mercurios y sal. Sal, que es la forma física, mercurios, que es el intermedio, el que pone en comunicación, y sulfur, que es el que atrae el conocimiento universal a la Tierra, o sea, el que tiene ADSL de gran potencia. Que para mí una persona como Rudolf Steiner, y hay otras personas que han venido al mundo a sacar a la luz ciertos elementos, es lo que hicieron, conexión con ADSL, antes de que apareciera Internet. Pero con toda la humildad del mundo de una persona que sabe, Rudolf Steiner dice que un inventor o alguien que saque a la luz algo no hace más que recoger todo lo que hay en el inconsciente colectivo, a punto de salir y de emerger en esa época, en ese lugar, en esa cultura, y ser instrumento para sacarlo a la luz. Y entonces un médico es un medium o un medio que puede sacar a la luz las sombras que expresan la enfermedad de la persona. Como dice Jung, aceptar mis sombras es la primera parte o el primer proceso hacia la curación. Las solanáceas, entre ellas hay sustancias, la solanina, que es un alcaloide, es una sustancia tóxica, pero que ciertas plantas como la patata o el tomate tienen la capacidad de transformar en un alimento cuando van madurando. Ahora, cuando están verdes son tóxicas, ¿no? Un tomate verde o una patata verde es un elemento tóxico. Yo he visto curar una enfermedad de un niño de 10-12 años solamente por el hecho de cambiar tomates verdes por tomates maduros. Como aquella película de tomates verdes fritos. Pues eso es solanina y es a veces bastante perjudicial, pero lo maduro ya es otro elemento. Campos energéticos, formas que reflejan las plantas, ¿no? En este caso el diente de león, que recoge mucho la energía solar. El llantén, que es algo cónico, ¿no? Esto es un dibujo de Pelican y es algo cónico y todo su crecimiento es algo cónico también. Los cactus. Los cactus lo que hacen es retener toda el agua, toda la energía y entonces por desarrollar no se desarrollan ni hojas ni frutos o frutos muy pequeños y además llenos de púas. Entonces el cactus recoge toda la energía de la tierra, recoge el agua y no lo expresa, es mucha energía vitalizada, mucha revitalización. Entonces esas plantas son muy vitalizantes y además aparecen dando vida en los lugares donde no hay vida. Los desiertos de mucho calor, donde no hay vida, aparecen aquello que
que da y que tiene mucha vida, que tiene mucha agua y que tiene mucha energía. Pero para no gastar esa energía no produce ni hojas, ni flores, ni frutos, porque entonces perdería la energía que tiene. Quenopodiáceas, que es otro grupo, entre ellos las espinacas, que tienen una raíz muy profunda y que la raíz sube tanto que lo que está arriba, como la remolacha roja o en la celga, no tiene mucha importancia. Lo más importante está abajo, y el color está abajo. Las ranunculáceas, el acónito, la pulsatilla, son también cada una de ellas. Esto habla más de un equilibrio entre el sol y la luna. Flores de primavera, raíz, lo polar y el trópico. Ahí tienes la media entre el trópico y lo polar. Son plantas de primavera, no plantas de verano, no plantas de invierno. Son plantas de primavera donde hay un equilibrio entre lo solar y lo lunar, ¿no? Algún día veremos que las plantas tropicales, las plantas del Amazonas, que yo tuve la gran suerte de conocer hace unos cuantos años, yendo desde Manaos al Amazonas a una comunidad indígena de allá, son plantas con mucha energía. Las rosáceas, de las cuales surgen muchas de las flores bonitas, pero además las manzanas y muchos de los frutos. O sea, la rosácea al final se condensa y se expande en un fruto con mucho azúcar. O sea, y nos da todo el azúcar para nosotros. Esa es la función de las rosáceas, que son grandes grupos de muchos frutales actuales. Las compuestas, que se dice que es la flor de las flores, como llama Pelican. Es una entidad con un etérico, con una energía muy fuerte, porque está muy conectada con la tierra, ¿no? Entre ellas la árnica, la caléndula, la manzanilla, que ayudan además. ¿Por qué la manzanilla ayuda mucho a nivel digestivo? Porque la flor y el fruto trabajan en lo metabólico y además con mucha energía. Las compuestas, el diente de león, el cardo mariano, la alcachofa, la chicoria, estamos hablando de las amargas. ¿Dónde actúan las amargas? Los amargos actúan especialmente en el hígado y la vesícula biliar, porque al darle a un amargo recuerdo al hígado y a la vesícula biliar su gran capacidad de funcionamiento. Las gencianas, la genciana lútea, que también es amargo, que también ayuda al proceso de curación. Las borragináceas, todo lo que es pelo y púas, habla de lo silíceo. O sea, las plantas que tienen pelos y púas hablan de lo silíceo. Y dice Steiner que lo silíceo recoge mucho la energía de los planetas suprasolares, o sea, de Saturno, de Júpiter y de Marte. Entonces, es como profundiza toda esa conciencia. La borraja, que yo conocí cuando fui a Navarra, además de ser una planta muy bonita, es de este grupo. Las leguminosas. Dice Steiner que una leguminosa, la mayoría de las plantas tienen hidratos de carbono, pero hay algunas de ellas que además de carbono, oxígeno, hidrógeno, tienen nitrógeno. Es como el recuerdo de unas épocas anteriores del planeta Tierra, cuando había animales vegetales. Podríamos decir que una leguminosa es algo que intenta percibir el mundo de la misma manera que lo hace un animal, cargándose de nitrógeno para ello. Y de hecho, si tú le pones un palo, va reptando hacia arriba. Las rubiáceas aman la humedad y la sombra, el tabaco, la ipecacuana, que se utiliza también como medicamentos. Las euforbiáceas, el ricino, que también se conoce como Palmas Christi, para mí es un remedio muy bonito, incluso un medio muy reconocido y conocido, que no sabía nada de medicina, pero cuando entraba en trance hablaba de esto. Caice lo utiliza mucho, el aceite de ricino, en aplicaciones externas en el proceso de curación. O sea, Caice entraba en trance y recomendaba mucho el ricino en aplicaciones externas para la curación. Una persona que no sabía medicina, pero que hablaba de medicina cuando entraba en trance, como cualquier médico que estuviera a su alrededor. Las liliáceas, que también tienen azufre, sulfuro, el ajo, la cebolla, el colchico, la colchicina, fotosíntesis, árbol pulmonar. Y si le damos la vuelta, un árbol al revés. ¿Por qué se habla de árbol pulmonar? Alimentos sencillos. Para mí, yo le decía a Ignasi, cuando yo relativamente he conocido los elementos de Serpent relativamente hace poco tiempo,
quizás porque trabajé mucho con nutrición y procesos digestivos, el fuego vegetal, la carqueja, como le llaman los indígenas del Amazonas, sí que es un elemento que nos ayuda a los procesos digestivos. Quizás en la naturaleza podríamos ver que este árbol esté haciendo en la naturaleza lo mismo que nosotros el aparato digestivo. Quizás esa sea una investigación muy bonita a desarrollar en serpents. Moltes gràcies, eskerrik asko. Gràcies.